Los avisos, nos podemos sentar. Esta semana reanudamos nuestras actividades parroquiales. Están invitados a las charlas Duc in Altum este lunes a las 7:30 en el Centro Cultural Isabel la Católica. Recordamos también que las pláticas presacramentales para padres y padrinos serán el día 22 y el día 29 de abril de 9 a 11 de la mañana aquí en el Templo de Nuestra Señora del Pilar. De la primera carta del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este, Jesucristo, es el que vino por el agua y la sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que atestigua que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio de ello en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una sola cosa, y tres son los que dan testimonio de ello en la tierra, el Espíritu Santo y el agua y la sangre. Y estos tres son una sola cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, este testimonio de Dios, que es mayor, es el que dio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio de Dios. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, perdonados les serán; a los que se los retuviereis, retenidos les serán». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no viera en sus manos el agujero de los clavos, y metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Y después de 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se presentó en medio, y dijo: «Paz a vosotros». Después dijo a Tomás: «Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y trae tu costado y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Le dijo Jesús: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». E hizo Jesús ante sus discípulos otros muchos milagros más que no se han escrito en este libro. Mas esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Señor mío y Dios mío. La confesión de fe de Tomás, que tras esa incredulidad que le lleva en un primer momento a no querer creer, el testimonio de las santas mujeres que ya habían ido al sepulcro, el testimonio de los otros apóstoles, incluso de Pedro, que también habían acudido y habían visto el sudario y los demás linos con los que habían cubierto a nuestro Señor. A pesar de que los apóstoles habían visto, el resto de apóstoles, al Señor resucitado la semana anterior, él no cree. Pero al verle, a los 8 días, hace esta hermosísima profesión de fe, que va mucho más allá de lo que él ve, por eso es de fe. Porque si simplemente hubiera dicho: «Mi Señor está aquí resucitado», es lo que está a la vista, y aquello que se ve no se cree.
sino que se sabe directamente por evidencia, pero él sí hace un acto de fe porque es capaz, al tocar el corazón del Señor, al meter los dedos por la llaga del costado, de entrar en el misterio más profundo de nuestro Señor, que es su doble naturaleza y su única persona divina, la encarnación, el misterio de la encarnación. Por eso le confiesa a la vez como verdadero Dios y como verdadero hombre. Tal vez nos podríamos preguntar, ¿acaso fue él prudente? ¿Acaso fue Santo Tomás prudente por no creer de primeras, dado lo extraordinario que se le estaba diciendo, que era la resurrección de un muerto, dado que no la había visto con sus propios ojos? ¿Era prudente haberse quedado ahí esperando a mayores señales para creer? Porque tal vez esa es la mentalidad más propia del hombre de hoy. Hasta que no vea, no crea. Y sin embargo, la respuesta es no es prudente. Porque el mismo Señor ya le había avisado de lo que iba a pasar antes de su muerte. Me van a matar, voy a ir a la cruz y voy a resucitar. Y a pesar de eso, él no cree, incluso cuando ya hay testigos variados que le hablan de esa resurrección del Señor. Tal vez había aquí cierta soberbia intelectual que prefiere acogerse a los propios criterios humanos antes que doblegarse ante los criterios de Dios. Pero, a pesar de eso, el Señor cuando llega y le hace entrar en razón, lo que hace es, por una parte, le hace esa suave reconvención, esa riña muy suave, muy misericordiosa, porque has visto, has creído. Y inmediatamente lo liga a una bienaventuranza, que es la última de los evangelios. Dichosos los que crean sin haber visto. Y nos incluye en esa bienaventuranza a todos nosotros, a todos los que han creído en Él a lo largo de toda la historia. Y esta bienaventuranza que cierra el ciclo de los evangelios en San Juan va de la mano de la primera bienaventuranza, que es la que Santa Isabel le dice a la Virgen cuando la visita. Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído, le dice a la Virgen María. Y el Señor, a todos los creyentes de todos los tiempos, dichosos los que crean sin haber visto. Abre y cierra el tema de la fe los evangelios. Cuando eso ocurre es porque el centro, el núcleo del evangelio es la fe. La fe. Y no cualquier fe, sino la fe verdadera, la fe católica que se nos transmite por la predicación de la Iglesia, por la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Sin fe no hay verdadera alegría, porque es la fe católica, la fe sobrenatural, la de origen divino, la que nos hace capaces de recibir la vida divina y la que nos hace capaces de emerger del fango de nuestros pecados y de recibir, como digo, la vida divina, es decir, ser transformados al modo de nuestro Señor. Por eso el mundo de hoy es tan triste, porque con una soberbia muchísimo peor que la que pudiera tener Santo Tomás, no quiere creer, se hace corazón durísimo frente a la predicación. Cuando el corazón se cierra a la fe católica, cuando el mundo se cierra a la ley evangélica, pues nadie se aguanta a sí mismo, porque hay un gran vacío del alma que tendría que estar llena de Dios y se llena de cualquier otra cosa. Y por lo tanto, se
hunde uno de manera irremediable en el fango de la propia miseria, sin posibilidad de salir. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el mayor mal que tenemos en la Iglesia, que tenemos en el mundo? Y a lo mejor habría quien dijera, pues es que hay guerras, es que hay hambre, es que está muy corrompido el gobierno, lo que sea. Pero nada de eso acertaría. Hay 3 palabras que resumen todos los males de nuestro mundo. Y son estas 3. No hay fe. No hay fe. En eso se resume todo. No hay fe. Y lo que es más doloroso, quienes la deberían promover, muchas veces, quien deberían predicarla con mayor ardor, quien debería custodiarla, ese depósito sacratísimo de la fe, lo que hacen es tratar de mezclarla con el mundo. Y bien claro nos dice San Juan en la epístola, el mundo es vencido por la fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y al final del Evangelio también insiste, todo esto se ha escrito para que creáis. Pero no se pueden conjugar la fe y el mundo. Es imposible. No se puede mezclar el agua y el aceite. No se puede conciliar la fe y el materialismo. No se puede conciliar la fe y el consumismo salvaje. No se puede conciliar la verdadera fe con las falsas. No se puede combinar la fe con ideologías modernas, anticristianas. Y si lo tratamos de hacer, estamos siendo traidores a la fe y a nuestro Señor. Es falsa prudencia. Es falsa prudencia tratar de endulzar el mensaje del Evangelio para que suene mejor a los oídos modernos. Si no somos sal, ¿con qué salarán al mundo? Si nos damos valientemente testimonio de la fe, ¿cómo se va a convertir la gente? Es imposible, salvo milagro de Dios, que puede hacer lo que quiera, pero de manera coherente, lo normal, si tratamos de adulterar la fe mezclándolo con lo que es contrario, lo que va a ocurrir es que los de dentro apostaten y los de fuera, paganos, pues nunca entren. Por lo tanto, nosotros tengamos bien en mente esas palabras de Santo Tomás, firmes en la fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas, nos dice el Señor. Cuando vengan a nosotros dudas, cuando nos desesperemos por nuestra propia miseria de recaer una y otra vez en los mismos pecados y a veces pues se cae en esa desesperanza de que jamás voy a salir de ese vicio, cuando se ve la situación de mi familia a lo mejor, o la situación de la Iglesia, o la situación del país, hagamos lo que hizo Tomás, meter la mano en el costado del Señor, recibir la lluvia de gracias que brota de ese Sagrado Corazón y exclamar, temblorosos, como lo hizo él, Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
sus anciani padri, perdonarmi a falta sundi, qui proprio nos homines e proprio nostra salute, descendi di celis, incarnatus ex Spiritus Sancto, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, pausus et sepultus est, resurrexit tertia die secundus Scripturas, et ascendit in caelum sede ad extra Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, qui regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum verificante, qui es Patre Filio que procedit, qui cum Patre Filio simul adoratum et glorificatum, qui locutus est per